Ya lo hemos venido explicando, el cónclave del que saldrá el nuevo líder de la Iglesia Católica empezará el próximo 7 de mayo. Si bien la duración de la reunión de cardenales en la Capilla Sixtina es todavía una incógnita, varias voces señalan que podría durar más que en ocasiones pasadas por la creciente diversidad de los nuevos participantes y la falta de vínculos entre ellos. Ahora, para analizar este futuro cónclave y el panorama que se presenta, conectamos con nuestro invitado Marcial Sánchez Gaete. Él es doctor en Historia y experto en Historia de la Iglesia Católica. Marcial, muchísimas gracias por aceptar la invitación de esta tarde aquí en France 24. De entrada, le pregunto por qué, en su opinión, eligieron los cardenales esta fecha, el 7 de mayo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. 7 de mayo. Lo que pasa es que mirando el calendario, si tú te das cuenta, justo el día sábado es 10. Habitualmente nosotros tenemos en el siglo XX casi todas las elecciones han durado entre 2 y 3 días. Ahora bien, lo que hemos estado conversando, los que hemos seguido estos temas, que podría durar un día más. Por tanto, perfectamente, si uno toma el 7 de mayo, que es miércoles, podríamos perfectamente llegar, de acuerdo, al sábado. Ahora, y eso es interesante porque sábado es un día, de acuerdo, donde la gente llega con mucha más facilidad a la plaza de San Pedro a escuchar. Pienso yo que puede ser por eso. Lo otro es también porque tienen que ponerse de acuerdo. Están viviendo, para que la gente sepa, que en estos momentos se están viviendo lo que se llaman las congregaciones. Y las congregaciones son reuniones que tienen los cardenales que van a participar en la elección. Y en estas congregaciones, que siempre están dirigidas por el decano, en este caso el decano italiano, de acuerdo, Giovanni Battista Re, y él dirige estas congregaciones donde se ponen de acuerdo en temas bien complejos, porque estas congregaciones partieron antes, de acuerdo, hasta se ponen de acuerdo con respecto a lo que tenían que ver los funerales del Papa. Pero hoy día ellos se están poniendo de acuerdo en cosas tan puntuales como, por ejemplo, de acuerdo cuántas votaciones pueden haber, 3, 4, 2, en fin, habitualmente son 4, pero podrían ser 3, en fin, 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la mañana almuerzan, 2 en la tarde. Se ponen de acuerdo, pero también las congregaciones son muy interesantes porque cada cardenal da cuenta de la visión que tiene de la Iglesia en el mundo actual y cuál es la proyección. Por tanto, ahí ya empiezan a conocerse. Por tanto, en ese periodo está hoy día el proceso de elección del próximo Papa. Y ahora entraremos en lo que usted señalaba de que este cónclave podría durar más, ¿no? Pero que los anteriores. Pero explíquenos en esto que usted se refería sobre cómo los cardenales plantean su visión de la Iglesia. ¿Qué puntos, sobre todo, se estarían poniendo sobre la mesa ahora mismo en estas reuniones exactamente sobre la visión de la Iglesia? ¿En qué ámbitos? Esa es una muy buena pregunta, porque la gente se le olvida esta etapa y esta etapa es crucial. ¿Por qué? Porque los cardenales dan cuenta de la visión de la Iglesia en el mundo actual. Francisco fue un reformador y dejó una iglesia inserta dentro de un desarrollo interno y también un desarrollo de relaciones con el exterior. Un desarrollo interno en cuanto a todos los cambios, de acuerdo, que provocó dentro de la estructura de la curia, pero más aún, de acuerdo de las relaciones también que tuvo con otras religiones. Entonces, ¿qué hacen los cardenales? Los cardenales leen un texto, cada uno viene preparado y ponen un tema. Por ejemplo, el tema puede ser perfectamente cómo vemos la Iglesia hoy día a nivel de Latinoamérica, a nivel del África, a nivel del Asia, y empiezan a conversar en estas congregaciones, y en estas conversaciones hay acercamientos. Entonces lo que la prensa observa desde fuera, que estos cardenales no se conocen, y no es así. Se conocen, no se han juntado antes, pero cada una es decir, la Iglesia está separada, de acuerdo, por continentes. Entonces, hay reuniones, de acuerdo, por ejemplo, a nivel latinoamericano, y hay reuniones cada 3, 4 años y se conocen los cardenales.
igual que en África, en Asia, en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, ya se conocen, por lo menos a través de sus sectores. Pero además de eso, muchos de estos cardenales han ido a reuniones que pertenecen a ciertos vicariatos. Entonces ahí también hay relaciones. Entonces estas congregaciones ayudan, que es el previo al cónclave, a que escuchen más o menos en qué está cada uno de ellos, cuál es la visión que pueda tener con respecto a ciertas problemáticas puntuales que se pueden ir presentando. Como por ejemplo, una problemática perfectamente factible, las guerras hoy día en Europa. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia ante las guerras hoy día en Europa? ¿Cómo se van a plantear? Mire, por ejemplo, cuando fueron las congregaciones, antes de elegir a Francisco, en sus congregaciones Francisco dio cuenta de que había que haber una reforma en la curia. Y él planteó que la reforma en la curia tenía que ser profunda. Y fue lo que hizo Francisco, o intentó plantear Francisco durante su pontificado. Y Marcial, usted si señala que estos cardenales sí se conocen mucho más de lo que la prensa pensamos, ¿no? De lo que nos atrevemos quizás a decir. ¿Cómo se explica que las previsiones sean de que este cónclave vaya a durar más que los anteriores? Es una explicación distinta. Mira, yo estoy convencido que este cónclave es más político, ¿de acuerdo? Aquí es un cónclave político-religioso. Y eso lo tengo que explicar. Se están presentando hay tres fracciones muy diferenciadas. Tenemos una fracción que los bergolianos, como le puedas llamar, o los de Francisco, que son los que quieren seguir la línea de Francisco y profundizar las reformas que ya planteó Francisco y que quedaron en el papel. Por otro lado, tenemos más bien los conservadores, que son personas que no es que quieran borrar lo que hizo Francisco, pero sí, obviamente, detener el proceso de Francisco y muchas veces a lo mejor no dar pie a ciertas, eh, o no darle la fluidez o la rapidez o no dar pie a ciertas reformas. Por ejemplo, la reforma del Banco Vaticano que no se terminó de hacer. Mm. Entonces, ese grupo se preocupa más de la doctrina, quiere que esto sea más, plantean que el Papa Francisco se alejó de la doctrina, entonces habría que volver a la doctrina, ni siquiera pensar, por ejemplo, en el tema del celibato, o que la mujer vuelva a lo que efectivamente debe cumplir dentro de la iglesia, el mismo mundo laical, laicos y laicas que cumplan una función. Y por el otro lado, tenemos los diplomáticos, que se le ha llamado, que son los que están al medio. Y estos diplomáticos hay algunos que efectivamente trabajaron con Francisco, como Supi, en fin, Parolín. Son cardenales que trabajaron con Francisco, pero son más bien cardenales que buscan el encuentro. Y son cardenales que de los dos lados, de acuerdo, buscan adhesión, tienen adhesión. El tema es que está dura la cosa en cuanto a las posiciones extremas. Y por eso se dice, o por lo menos lo que nosotros hemos ido planteando, es que si tú tienes un encuentro que ya va más de 3 días, es porque no se ha llegado a acuerdo de estas facciones. Y pueden estar permanentemente votando. Porque si yo saco las cuentas hoy día, en cuanto a la posición de ellos, esto está muy abierto. No significa que el Papa Francisco haya colocado más del 70%, de acuerdo, de los cardenales colocados por él. No dice mucho, porque el Papa Francisco tenía 3 elementos para él fundamentales para poder elegir un cardenal. El primero, idoneidad. Es decir, casi todos estos cardenales que están acá elegidos por él son personas que hablan más de un idioma, son personas preparadas, aparte de sus grados teológicos, tienen otro estudio, en fin. Lo segundo, la transparencia y la moral. De acuerdo, personajes que fueron, pero previamente revisados para que no tengan ningún problema como los que han acaecido dentro de la iglesia con respecto a los abusos de poder, conciencias sexuales y otros. Y lo tercero, que para Francisco también era importante, es que fuera pastor, es decir, que tuviera ascendencia sobre, de acuerdo a su feligresía. No necesariamente él eligió a este porque va a seguir mi línea. Claro. Y eso hace que hoy día uno pueda hacer un análisis de acuerdo perfecto, y es perfectamente factible, lo podemos, en lo personal, ya está generado ese análisis en donde uno sabe perfectamente quién va a votar qué, cuáles son las líneas, ya, y cómo se pueden llegar a poner de acuerdo. Por eso es que hemos pensado que podría durar un poco más.
Y Marcial, no tenemos mucho tiempo, pero le quisiera preguntar sobre un tema muy concreto y es el del caso de Angelo Beccio, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es Sí, está un bien. cardenal al que el Papa Francisco excluyó de participar en el cónclave por estar vinculado con un tema de malversación de fondos, pero que él, sin embargo, reivindica participar. ¿Quién va a decidir qué acaba pasando y qué consecuencias podría tener esto para el cónclave? La persona que decide es el camarlengo. Él es la persona, ¿por qué? Porque él es el que está a cargo del cónclave. Y más aún él está viendo quienes participan en el cónclave. Hoy día el camarlengo tiene en su poder, de acuerdo, son todas las carpetas de cada uno de cada uno de los cardenales. Él sabe perfectamente quién es quién, de dónde vienen, de acuerdo, y qué situación puedan tener. En el caso en particular que usted me pregunta, efectivamente hay una situación en donde hay dos cartas que se encontraron en donde el Papa Francisco lo dimite. Por lo tanto, es decir, no podría él votar en términos reales, pero sí hay dentro del derecho canónico algunos elementos que podrían permitirle entrar al conclave y votar, pero esa decisión pasa directamente por el camarlengo, no pasa por los cardenales. Como yo leí, por ejemplo, en un diario europeo, dice, y los cardenales tomarán la... No, no, no. Hmm. Para eso es el camarlengo. El camarlengo es el que tiene que preocuparse de que esto funcione como debe funcionar y las personas que participen en él sean las personas idóneas para poder elegir el próximo papa. Él es el que puede Sí. detener el cónclave, el que puede, más aún, se puede elegir una persona y si hay antecedentes, puede dar cuenta de esos antecedentes a los cardenales que están participando. Más aún, el mismo camarlengo también puede ser elegido, puede también ser elegido papa. Marcial, pues lamentablemente nos quedamos sin más tiempo para continuar con esta entrevista, pero ha sido realmente un placer escuchar por parte de alguien que conoce tanto el funcionamiento de la Iglesia Católica lo que viene por delante con este cónclave. Realmente muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a ustedes, que estén muy bien. Breve pausa y enseguida regresamos.